Italia. Es 1676 y la religiosa María Crucificia despierta con sus manos untadas de tinta. No recuerda haber escrito nada, por lo que se impacienta un poco. Peor se pone la situación cuando, al examinar su habitación, se da cuenta que sobre su escritorio hay 4 cartas escritas en un idioma que ella no comprende. Todo parece señalar de que las ha escrito en algún tipo de posesión o quizás escritura automática. Bienvenidos a Legión Oscuro. Bueno, esta historia comienza el 11 de agosto de 1676 en Cilicia, Italia. Una novicia, una religiosa, una monja, se va a dormir y por la mañana al otro día despierta con las manos untadas en tinta de escribir. Obviamente no recuerda qué es lo que ha ocurrido, pero al revisar su habitación y encontrarse con estas 4 cartas escritas en un idioma extraño, se encienden todas sus alarmas, pues obviamente no podía asociar la escritura de esas 4 cartas a ninguna otra persona que no sea más sino ella misma. Entonces rápidamente comienza a hacer conjeturas y determina de que posiblemente ella haya escrito esas cartas en algún estado de sonambulismo, pero en el caso de que no sea sonambulismo, era posiblemente algún tipo de posesión. Esta es realmente una historia que tiene algunas versiones que cambian en algunos detalles según quien las cuente o donde las leamos. Lo importante es que al menos una de esas 4 cartas ha sobrevivido y ha llegado a tiempos contemporáneos a nosotros, ya a la inteligencia artificial. Y eso es importante porque gracias a esta tecnología se ha podido decodificar esta carta que estamos viendo aquí en esta imagen, en la que se invirtió 300 años de trabajo para poder descifrar qué es lo que decía, escrita en un idioma extraño que nadie comprende, con letras y símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto o caracteres conocidos por ninguna cultura. Esta carta, que sobrevivió desde el año 1676, ha sido examinada en cantidad de ocasiones y por expertos lingüistas de muchas épocas hasta que finalmente ha podido ser descifrado su contenido. No se puede descifrar literalmente, ya que está encriptada y escrita en caracteres que fueron confeccionados a partir de la mezcla de 4 idiomas, según tengo entendido acá, que son el latín, el árabe, el griego y el alfabeto rúnico. Esos 4 idiomas, su forma de escritura, hicieron una amalgama que terminó siendo utilizada para realizar la escritura de esta carta, que dice lo siguiente: advertía que la religión estaba basada en un sistema corrupto que solamente buscaba contener y adoctrinar al ser humano, que el estudio de estas materias espirituales no hacía otra cosa sino más que contrarrestar todo el avance del conocimiento verdadero que podía llevar al ser humano a la evolución, y que además la verdadera fuerza natural del ser humano estaba dentro de cada uno de ellos, y eso era el diablo. Más o menos es esa la interpretación que se puede hacer de esta carta, que como vemos acá no tiene realmente mucho texto, no es muy extensa, y es por ello que yo de esta carta hago una evaluación crítica, debido a que me resulta un poco difícil creer de que hay tanto contenido en tan pocas líneas de texto, aunque seguramente sea yo el que está equivocado. De todas formas, me parece de que el contenido de esta carta va más que en el sentido de algo espiritual o religioso, es como una especie de crítica social a la institución propia de la religión de ese entonces. Entonces, si uno se coloca en el contexto social en el que se encontraba esta religiosa, esta monja llamada María Crucifisa de la Concesione, podríamos decir de que está haciendo más que una revelación espiritual, una crítica social. Y respecto a esto es que existe una teoría que explicaría la escritura de esta carta no asociado a algo paranormal o demoníaco. La explicación sería de que María Crucifisa intencionalmente usa sus conocimientos en latín, en griego y en árabe y en alfabeto rúnico para escribir este mensaje de tal forma de que no pueda ser leído por sus
por sus autoridades más inmediatas dentro de lo que sería la estructura de su convento, con un móvil o una intención social, claro está, pero también existe la teoría de que aparte de estos pensamientos que tenía ella con respecto a su formación religiosa, pues se le agrega el detalle de que quizás ella tenía algún tipo de problema de esquizofrenia, por lo cual este tipo de pensamientos críticos que afloraban de ella misma los asociaba a esta enfermedad y a una enfermedad que en ese entonces sí o sí era asociado a algo paranormal o demoníaco. De tal forma de que la confección de estas cartas, quizás de forma intencionada, trataron de asociarse a algo demoníaco para exculparse un poco de lo que ella pensaba y que escribió en esta carta o en estas cartas para de alguna forma desahogarse, pero que al mismo tiempo nadie se diera cuenta. Esta es una de las teorías que se manejan en un artículo que se publicó en Israel Time, que es una especie de periódico o diario que es un símil a New York Times, solamente que viene, viene de la nación de la estrella de 6 puntas, en el cual habla justamente una de las personas que ayudó a descifrar esta carta. Por lo cual quizás ya es un poco anecdótico, aunque siempre está la posibilidad de que efectivamente se trate de algo paranormal que esté detrás de esta carta. Aunque si ese es el caso, sería un poco raro de que si una religiosa, en este caso poseída por una fuerza paranormal y adversaria a su tradición o su creencia religiosa, ataque justamente también a Dios, no solamente a la religión, porque se tiene que entender de que si dice de que el sistema religioso espiritual es un sistema que está corrupto y que en cierta forma es un invento todo, pues también debería ser un invento el propio diablo, en el caso de que se entienda que si se hace una crítica a lo que creó todo, pues también todo lo que salió de ese creador también estaría en error o estaría viciado, por decirlo de alguna forma. Otro detalle que me gustaría agregar en este video respecto a esta historia es que la narrativa dice que María Crucifina de la Concisione, al revelar a sus compañeras, a las demás religiosas, que ha escrito esta carta y que posiblemente lo ha hecho bajo el poder o la posesión de alguna fuerza paranormal, es que todas evidentemente se asustan y tratan de ocultar estas cartas, esconderlas para que nadie las lea, pero tampoco se atreven a destruirlas porque necesitan saber qué es lo que dicen. Claro, considerando de que ninguna de sus compañeras pensó siquiera en la posibilidad de que esto tuviera algún tipo de explicación como la que acabo yo de señalar. A todo lo que está derivado a esta enfermedad y el conocimiento en lenguas que tenía María Crucifina. Entonces, como parte del protocolo o el plan para ocultar esta historia es que a María Crucifina se le cambia el nombre a Isabela Tomasi, y es así como también termina trasladándose de convento, terminando su formación y su vida espiritual en el convento de Palma di Monticchiaro, en Sicilia también, aunque originalmente este hecho ocurre en el convento de benedictinas, según la información que se puede recoger en distintas fuentes. Ahora, si es que dejamos espacio para la duda y concedemos de que quizás esta historia y esta carta efectivamente fue confeccionada bajo una fuerza paranormal y adversaria a la religión, yo me atrevería a decir de que esta carta quizás no fue bien traducida o simplemente se hizo una interpretación muy abierta, porque me parece de que es un mensaje muy político de la sociedad de ese entonces y una crítica más que nada a la estructura de la institución religiosa, más que algún tipo de mensaje que podamos decir que realmente sea religioso per se. De esta forma, yo diría que quizás la traducción no es la correcta, eso sí, y repito, siempre y cuando demos espacio a pensar de que realmente hay algo paranormal detrás de esta carta.
En fin, no tengo nada más que agregar. Por mí eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.